a ver esta mujer, la mujer cananea. Y de esta mujer encontramos en la Biblia, si tienen en sus Biblias, acompáñenme a Mateo 15, del 21 al 28, pero también lo habla Marcos 7, del 24 al 30. Habla sobre la mujer cananea. Les voy a hacer las dos lecturas inicialmente, porque una está complementando la otra. Entonces dice Mateo 15, del 21 al 28, yo se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, la fe de la mujer cananea. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Ahora les voy a leer en Marcos 7, 24, 29, que habla la misma historia. Ustedes saben que son evangelios paralelos, pero la relata de una manera diferente. Y dice, la fe de una mujer gentil. En otras Biblias dice de la mujer sirofenicia, porque ahí vamos a mirar, porque está entre dos regiones. Luego Jesús salió de Galilea. Ahí ya va una parte adicional, porque estaba después de su trabajo, o sea, venía de hacer un gran trabajo y estaba en Galilea y salió. Y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie no quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Por favor, todos cerremos los micrófonos. Y entonces, ¿qué vemos en esta historia? En esta historia hay bastante que analizar, porque en esta historia vemos una reacción como un poco como, wow, o sea, ¿qué significa eso tan feo que le dijeron a esta mujer? Pero vamos a ver un poquito como el contexto de esto. Esta mujer era una mujer, aquí puede ser una mujer cananea, una mujer sirofenicia, que también lo van a encontrar, o una mujer gentil, como lo decía en Marcos. O sea, ella era una mujer que no pertenecía al pueblo judío. Y recuerden que en el pueblo, o sea, que todas las bendiciones venían al pueblo judío. Después fue que se abrió a la iglesia con la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esta mujer nos presenta la historia, toda esta narración nos presenta una historia de una mujer que tenía reservada una gran bendición de parte del Señor Jesús. Lo que pasa es que ella no lo sabía. ¿Sí? En esta historia encontramos una respuesta bastante dura de parte del Señor Jesús, pero que no sale nunca de una naturaleza que no me importa lo que le pase al otro, no me importa tu realidad, sino que viene de una naturaleza donde Él estaba direccionado hacia el amor, porque Dios es amor y Jesucristo es Dios. Pero Él no podía ser contrario a lo que siempre había venido haciendo desde que empezó su ministerio, y era mostrar amor y compasión por los más necesitados. Y Él, aunque esto parezca un poco como complejo de entender,
La verdad es que tenía todo un sentido la situación que estaba pasando ahí en el contexto, sin sacarla del contexto, tiene todo sentido. Sacándola del contexto suena terrible. Esta mujer tenía una necesidad demasiado grande porque su hija era atormentada por un demonio. Pongámonos en el lugar de ella. Pongámonos en el lugar, mamás, nosotras madres, teniendo una hija que está poseída por un demonio. Y obviamente, o sea, amamos a nuestros hijos, o sea, pensemos en la persona que más amemos, inclusive las que no tienen hijos. Y a nosotros queremos, por favor, que me pase a mí, no le pase a mi hijo. Esta mujer estaba viviendo una situación muy complicada en su casa, porque estaba viendo cómo sufría su hija por poseída por un demonio, donde había me imagino que una serie de comportamientos de parte de su hija, se hacía daño, sacaba voces, ocurrían cosas en su casa, o sea, tenía al diablo dentro de su casa y lo tenía dentro de su hija. Y debió haber sido muy difícil para ella. Y ella, al verse la frustración que debe haber sentido esta mujer, al ver que su hija estaba en ese estado y no poder hacer nada por su hija, después de, me imagino, que haberlo intentado todo, porque esta era una cultura pagana, esta mujer estaba sumergida en una cultura pagana, me imagino que ella intentaría todo y nada había solucionado el problema de su hija y estaba sufriendo por lo que estaba pasando su hija. Y ella estaba llevada porque su hija estaba en ese momento en una oscuridad en la que ella decía, no quiero a mi hija viviendo en esa oscuridad. Y esta mujer viene y se acerca al Señor Jesús. Y vamos a mirar. Ella dice, enseguida, luego Jesús salió de Galilea, no quería que nadie lo supiera en que se estaba hospedando en la casa, pero no lo pudo ocultar. Eso lo dice Marcos. Por este lado dice, partiendo de allí, una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro. ¿Por qué salió a su encuentro? Porque esta mujer escuchó de Jesús. Si no hubiese escuchado a Jesús, no tendría ni idea quién era. Y esta mujer escuchó de Jesús para poder salir a su encuentro. Y hay algo muy bonito en esta reflexión hasta el momento donde vamos. Y no continúo porque quiero que reflexionemos al respecto. Muchas veces nosotros somos los que estamos sumergidos como en esa oscuridad en la que estaba sumergida esta mujer en el desespero de ver a su hija como estaba. Muchas veces somos nosotros ya poniéndonos en el papel y llevándolo a nuestra vida propia, en que nosotras somos las que estamos sufriendo esa desesperación en la que no podemos controlarlo porque no tenemos el control de las cosas, y hemos intentado tantas cosas y estamos sumergidos en ese hueco donde nosotras creemos que no podemos salir y hemos perdido todas las esperanzas, ¿sí? Y de repente aparece una voz que dice, que habla de un tal Jesús, que sana enfermos, que saca demonios de las personas, y ahí viene una luz de esperanza para esta mujer. Y en nuestro ahora es ese momento en que nosotros entendemos, nos habla alguien de que Jesucristo está, de que existe, de que hay un Dios al que yo le intereso, que sabe mi nombre, ¿sí? que me creó desde antes de estar en las entrañas de mi mamá, y que sabe quién soy y que fue intencional en la creación que tuvo conmigo. Entonces había una esperanza para ella en el momento en que escuchó haber hablado del Señor Jesús. Así como cuando nosotras escuchamos hablar del Señor Jesús, y hay una esperanza para nosotras en la circunstancia que estemos viviendo. Esta mujer ya había llegado al punto más crítico de la situación, porque ella no podía solucionar lo que estaba ocurriendo. Y escuchó hablar de Dios. ¿Y ella qué hizo en ese momento? Cuando ella escuchó, inmediatamente se prendió esa nueva luz de esperanza y actuó. ¿Qué hizo ella? Ir a buscarlo a pesar de cualquier tipo de protocolo, a pesar de que ella no era esperada, de que aquí habla Marcos claramente de que él no quería que nadie supiera que se había ido para esa zona para descansar, para lo que estuviera haciendo, y ella fue en su búsqueda.
Estaba totalmente decidida porque tenía la fe de que algo iba a ocurrir, porque había escuchado todo lo que le habían dicho de Jesús. Y en ese momento ella creyó, porque si no hubiese creído, pues no hubiese ido a buscar a Jesús. Y esto inyectó esa luz de esperanza en el corazón de esta mujer y ella se lanzó a comprobarlo. Ella no lo dudó y se fue. Y se fue y lo buscó. Y de aquí quiero que saquemos una reflexión importantísima, importantísima para nuestra vida. Porque muchas veces todas nosotras estamos en esos momentos en que estamos muy, muy mal, en que no tenemos el control, como ya lo había dicho. Escuchamos, pero muy probablemente no hacemos nada. Muy probablemente nos quedamos quietas. Muy probablemente no creemos. Y resulta que lo que se necesita es que cuando hay fe, que fue lo que ocurrió con esta mujer, esa fe vaya acompañada de una acción. Y creamos. Y pongamos a prueba eso que nos están diciendo, porque esta mujer lo que hizo acá fue poner a prueba lo que estaba escuchando y dijo, bueno, me voy a ir a comprobar que lo que están diciendo es cierto. Lo creo y lo voy a ir a comprobar. Muchas veces, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotras en momentos de angustia, en momentos en que le estamos preguntando algo y Él nos ha dado una palabra? Nos dice, mira, Janet, esto es para ti. Luz Dari, Maritza, esto es para ti, ¿sí? Y nosotros lo leemos, decimos, ay, qué bonito, pero no nos apropiamos, no lo buscamos, no tenemos acción al respecto de lo que nos está diciendo. Porque en el fondo al final terminamos como diciendo, no, es que esto no es para mí, por mis motivos, bien sea porque sabemos que Él es todopoderoso, que todo lo que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero a pesar de que ese omnisciente, omnipotente y omnipresente me está diciendo algo a mí, yo no salgo a mirar que eso que está diciendo es para mí, y es cierto, y se va a cumplir en mi vida. Entonces, ella lo hizo. Y ella lo hizo porque tomó la acción, que es importante que nosotros aprendamos de ella, aprender que la fe va acompañada de la acción. Luego viene el tema de que nosotros tenemos que mirar cuando nosotros sabemos que con Jesucristo tenemos la libertad, porque ella estaba buscando ser libre de eso que estaba viviendo, tanto ella como su hija, pero principalmente quería liberar a su hija de esto. Muchas veces nosotros escuchamos, la verdad te hace libre, por ejemplo, ¿sí? Y aún así mentimos, sabiendo que las mentiras nos atan, pero la verdad me hace libre. Comprobemos que la verdad me hace libre. Vayamos en búsqueda de esa libertad, porque al tener esa verdad, al tener esa libertad, al saber que esa promesa viene para mi vida, en ese momento yo voy a empezar a experimentar una paz y un gozo que yo no voy a entender, porque no me lo puedo dar yo misma, ni se lo puedo dar yo a otros, sino únicamente es el único que lo puede dar es el Señor. Entonces, la invitación que hay en este momento con esta reflexión de esta parte de la Biblia es que busquemos a nuestro Señor Jesús. Él no está lejos de nosotros, Él está ahí y Él está interesado en escucharnos, Él está interesado en saber qué es lo que nos está ocurriendo, está interesado en escuchar lo que está pasando, nuestra angustia, y Él quiere que nosotros reposemos en Él, pero Él es tan decente que Él espera que lo busquemos, porque Él necesita que nosotros pongamos nuestra fe en acción. Y eso es importante para que lo aprendamos hoy, como lo está haciendo esta mujer cananea. Esta mujer cananea fue y lo buscó. Ella vio, indagó, investigó, se movió para saber en dónde estaba Jesús y fue a buscarlo. Y me imagino que preguntó mucho más. Y le preguntaría al uno y le preguntaría al otro y diría, ¿y qué? Cuéntenme, ¿quién es ese Jesús? ¿Qué más ha hecho? ¿En dónde están las personas? Yo quiero saber más de Él. Esa misma sed que esta mujer tenía de Él es la que Él quiere que tengamos nosotros hacia Él. Ella fue probada de una manera muy fuerte por Él. Cuando el Señor Jesús Él le pronuncia como primero al principio, recordemos que
Dice, Jesús en el 23 no le respondió palabra. Cuando ella le dijo, y ten compasión de mí, mi hija sufre. Dice, Jesús no le respondió palabra. Hubo un momento en que ella podría haber desistido en ese momento cuando dijo, bueno, no se interesa por mí, no, este no hace nada, yo me voy. No, ella no flaqueó porque iba totalmente decidida a buscar una solución en Jesús. A pesar, porque fíjense qué ocurre después, dice lo que hacen los discípulos. Así que sus discípulos, porque Jesús no le respondió palabra, dice, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. O sea, como, qué fastidio. Esta mujer no pertenece a los judíos, esta mujer, o sea, está rompiendo todos los protocolos, esto no está aceptable, entonces, por favor, despídela. Y entonces el Señor Jesús, o sea, ¿dónde está la compasión de los discípulos? Fíjense cómo los mismos discípulos fueron oposición para el momento en que esa mujer estaba pidiendo el auxilio del Señor Jesús. Y nos puede ocurrir eso, y nos ocurre eso, cuando nosotras tenemos un problema y salimos en búsqueda del Señor Jesús para buscar la respuesta a nuestro problema en Él, la solución a nuestro problema en Él, vamos a encontrar oposición, chicas. Vamos a encontrar mucha oposición, inclusive de los más cercanos. Pero ¿usted cómo se le ocurre? Pero es que acaso usted no tiene que hacerse responsable de lo suyo. Y ahorita cuando ya lleguemos a la discusión ya más personalizada que vamos a tener en un momento, nos vamos a dar cuenta de que claro que muchas veces la oposición la ponen los más cercanos a nosotros. Y en este momento los discípulos fueron los que pusieron la oposición para esta mujer y no tuvieron esa lectura de lo que iba a pasar y de por qué el silencio de Jesús, a pesar de estar tanto tiempo andando con el Señor Jesús, de conocer que Él era un hombre amoroso, un hombre compasivo, aún creían que la iba a echar fuera porque era una mujer que no pertenecía a su pueblo. Y entonces esta mujer estaba en ese momento crítico, pero no desistió. Y esa perseverancia es importante, porque ante la oposición nosotras no debemos dejar de buscar al Señor. No debemos dejar de buscar al Señor. Cuando sentimos que todo está ennegrecido, cuando vemos que todo se nos opone, que todos me critican, que todo el mundo se me vino encima, nada me sale, Señor, no, ya, mejor ya no vuelvo a la iglesia, no, yo ya no te vuelvo a buscar, es que siento vergüenza de quién soy. No, nada, la oposición hace parte de lo que Satanás quiere hacer en nuestra mente para que nosotros no busquemos al Señor para la solución de nuestros problemas. Luego viene la parte en que dice el Señor: no fui enviado, le responde el Señor Jesús a sus discípulos, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó arrodillándose delante de él y le suplicó: Señor, ayúdame. ¿Sí? O sea, él está mostrando de alguna manera como su posición general con respecto a lo que está ocurriendo, le está dando una lección a sus discípulos sobre la respuesta, pero por otro lado también está poniendo a prueba la fe de la mujer. Y aquí hay una frase, porque encontré unas reflexiones geniales de Charles Spurgeon, donde habla de que muchas veces nosotros, esa fe es más importante. Dice, aunque es cierto, se lo voy a leer textualmente, aunque es cierto que la fe proporciona paz, no siempre la otorga instantáneamente. Y ciertas razones que exigen más la prueba de la fe, hay ciertas razones que exigen más la prueba de la fe que la recompensa de la fe. Entonces, ¿qué significa? O sea, en este caso, la fe de la mujer fue probada. ¿En qué momento fue probada? Cuando el Señor Jesús le responde: mujer, o sea, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y esa es como la respuesta: uy, Dios mío, o sea, ¿qué significa esto? Vengo con un dolor profundo, estoy pasando terrible. Y el Señor le responde eso a una mujer. Pero recordemos el contexto. Esta era una mujer que de una ciudad, o sea, que estaba sumergida en el pecado. Era una mujer que sabía perfectamente que no era parte del pueblo de Dios. Y ella, de todos modos,
A pesar de esta respuesta, ella no se puso de revoltosa, de contestona, a decir, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo me va a contestar de esa manera? No, ella se humilló, ella tenía clarísima cuál era su posición de pecadora. Y ella no iba a refutarle al Señor lo que él estaba diciendo, que al final era la verdad. ¿Sí? Al final él estaba hablándole la verdad de una manera muy fuerte, pero ella en ese momento no generó una oposición a lo que él le estaba diciendo, que esa es la parte que nos cuesta tanto trabajo, porque nosotras estamos muy a la defensiva por lo general, estamos no aceptando nuestro pecado. Es que inclusive muchas veces vivimos en un mundo donde el pecado se aminora, donde realmente no reconocemos, creemos que somos mucho mejores que otras que son terribles, ¿sí? Pero resulta que la verdad es que el pecado es una inmundicia. Todas aquí estábamos sumergidas y suena como que, uy, Janet, estás exagerando mucho, pero la verdad es que el pecado es algo que nos separa del Señor, o sea, nos separa de Dios. Y muchas veces nosotros lo vemos como minimizándolo o poniéndole nombres, errorcito, confusión o lo que sea, no pecado como tal. Y la verdad es que el pecado bajo ninguna circunstancia es bueno, ni va a cambiársele el nombre, es pecado como tal, y nosotros somos las que lo cometemos. Entonces, en ese momento, cuando esta mujer no le refuta nada al Señor, nos está dando una enseñanza grandísima, donde ella está aceptando lo que es. Señor, soy pecadora, cuando vamos ante los ojos del Señor, ante los pies del Señor. Señor, soy pecadora. Me reconozco que muchas cosas de las que pienso, de las que hablo, de las que actúo, de las que omito, no son de tu agrado. Lo admito, perdóname. O sea, él necesita un corazón rendido a él. Él necesita un corazón transparente que acepte la responsabilidad de lo que hace. Y esta mujer lo estaba haciendo y nos está dando esa lección. A pesar de esa áspera respuesta, que podría inclusive volverse como eso que les digo, que como rebeldía, ¿sí? Esa mujer creyó de todos modos. Ella había escuchado de Jesús, ella había escuchado que Jesús era amoroso, ella había escuchado que Jesús sanaba enfermos, que expulsaba demonios, había escuchado de él. Y eso había sido suficiente para que ella pudiera tener una idea de quién era el Señor. Entonces, al ella recibir esa respuesta, no se quedó con esa respuesta. Ella creyó en el amor del corazón de Jesús, así como nosotras debemos creer en el amor del corazón de Jesús, ¿sí? Aceptó sus palabras, no discutió, porque era consciente de su inmundicia, de quién era ella, una pecadora. Y respondió con algo que nos cuesta mucho trabajo, que es la mansedumbre, ¿sí? Palabra complicada, pero respondió con mansedumbre, sin ningún tipo de oposición ni excusa. Entonces, la idea de lo que ocurre después, se transforma esta situación en algo increíble, porque el Señor le dice, ella le responde, es verdad, Señor. Responde, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras de los platos de sus hijos. Ella estaba dispuesta a recibir lo que fuera, porque sabía que cualquier cosa que viniera de él era demasiado grande comparado con ella, que no era nada sino una pecadora. Y ella aceptó esa circunstancia. Le dijo, es como, dame lo mínimo, no, o sea, espera lo mínimo, dame la migaja. A mí la migaja me sirve de ti, ¿sí? Porque sabe la grandeza de él. Cuando él ve en ese corazón que él ya sabía que esa mujer tenía fe, porque Jesucristo es Dios. Él ya sabía, pero quería probar la fe de esta mujer, porque muy probablemente esta mujer no sabía que tenía tanta fe. Muy probablemente esta mujer no se había dado cuenta de esa semilla que ve en su corazón. Y resulta que al salir esa respuesta de parte de ella, de decir que las migajas le servían, o sea, que no importaba que fuera una migaja lo que ella estuviera recibiendo, que eso era muy grande para lo que ella no merecía nada, ¿sí? Pero una migaja iba a hacer la diferencia para ella. Él le dice, qué grande es tu fe,
En Marcos le dice buena respuesta, pero en Mateo le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y por esa fe es que esta mujer es mencionada en la Biblia. Realmente esa es la diferencia de otras personas que muy probablemente el Señor Jesús pudo haber estado en su vida, en el tiempo en que él interactuó con las personas, pero resulta que esta mujer fue particular y fue nombrada en 2 evangelios, porque era de resaltar esta calidad, esta cualidad en ella de su fe, porque ella sabía a quién se estaba dirigiendo. Y de eso se trata, que nosotras sepamos a quién nos estamos dirigiendo, que sepamos, que entendamos que todo lo que hemos oído lo podemos poner a prueba. Señor, tú en la vida, esto dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice que cada una de las promesas que cada una de nosotras haya recibido, ¿sí? Y si la creo, y voy por ella y actúo consecuente con esa promesa y camino hacia ella, desde luego que el Señor nos respalda, porque Él no se contradice, Él no dice mentiras, ¿sí? Él no habla de más, Él no dice por darnos contentillo nada, Él dice lo que es. Y eso es lo que quiero hablarles de la mujer, adicional a lo que van a escuchar en la charla que les comenté que hizo Chris en Mujer Integral, porque esta historia es una historia hermosísima, es una historia donde nos está mostrando un ejemplo de una mujer que aparentemente no merecía nada, que no tenían ni siquiera que determinarla por el contexto histórico en el que se movía. Muy similar a lo que pasaba con la mujer samaritana, que también era una mujer relegada, una mujer que se supone que no le importaba a nadie, pero la fe de esta mujer movió al Señor Jesucristo y su hija fue sana, porque en eso termina. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido de ella. Y aquí va una lección que realmente de todo esto lo que más me quebrantó, yo sé que a cada uno le habla de una manera diferente, pero a mí me quebrantó mucho esta lección de la mujer cananea por la intercesión y el poder que tiene el corazón de una mamá para interceder por sus hijos que están en cualquier circunstancia perdidos, se han alejado de Dios o nunca han recibido a Dios, nunca han recibido al Señor Jesús, hijos que uno ve que están haciendo lo que no, o enfermedades que no tienen nada que ver con cosas que ellos hayan hecho, pero han tenido que sufrir, y la intercesión de una madre, el dolor del corazón de una madre, desde luego que jamás Jesús va a ser indiferente a eso. Y ese poder de esa intercesión es de las cosas que en este momento tengo que decir que wow, o sea, muchas veces uno desiste o a veces, no sé, yo no dejo de orar por mis hijos nunca, pero a veces uno como que dice, no, o sea, ya tocó dejar que sea como Dios quiera, o sea, y a veces uno dice, perdón, Señor, yo reclamo a mi hijo para ti, yo sé que mi hijo te perteneces a ti, ¿sí? Se lo arrebatas a Satanás, porque es que la intercesión de esa mamá está acá. Y esa es una de las enseñanzas que quiero hoy hablarles sobre la mujer cananea. Quisiera cerrar con una oración para cerrar como en la parte de la charla, porque ya llevamos a nuestra interacción sobre lo que vamos a reflexionar sobre la mujer cananea. Señor, hoy te damos las gracias porque en tu palabra, Señor, tu palabra nos cuenta historias reales, historias que pasaron a mujeres, Señor, con las que tú interactuaste, y nos dejas tantas enseñanzas, Dios. Muchas gracias porque a través de todas estas mujeres que hemos podido ver en este estudio bíblico de las mujeres de la Biblia, nos hemos podido ver reflejadas, Dios. Ayúdanos a entender, a abrir nuestro entendimiento, Señor, a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón, Padre, para entender que cada palabra es para nosotras, a personarnos de lo que realmente significa tenerte en nuestro corazón y recibirte, creer y recibirte. Ayúdanos a tener ese paz y gozo que únicamente viene de ti, que no puede venir de nuestro control. Señor, nosotros no controlamos nada, Dios.
Gracias por estar en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres el que nos ayuda a solucionar nuestros problemas. Gracias porque tu palabra contiene la solución para todos los problemas de la vida de cada una de nosotras, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos poniendo a nuestros hijos en tus manos, Señor, a nuestros nietos, a nuestras personas amadas en tus manos, Dios. Gracias por enseñarnos que la intercesión es increíble, Señor, que tú, Señor, estás mirando el corazón de cada una de las personas, Padre. Inclusive más de lo que nosotros mismos podemos comprender, Señor. Esa semilla de fe que no sabemos que está esperando para germinar, para dar ese fruto, Señor. Y nosotros la tenemos ahí guardada. Ayúdanos para que germine, Señor. Ayúdanos para que se note nuestra fe, Señor, en las acciones, Padre Santo, en los pasos que damos, Padre Bello. Te alabamos y te bendecimos, Señor, dándote gracias. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.